Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a empezar con un periférico, pues ya ahora sí en forma, ahora sí un periférico que puede interactuar con el mundo exterior. Habíamos visto puros periféricos, a excepción del GPIO, que eran como periféricos auxiliares o internos, que nos ayudaba a configurar y sacar el máximo provecho de nuestro microcontrolador, como el Watchdog Timer, el DMA, la flash, el reloj, el supervisor de voltaje. Todos estos periféricos eran pues un tanto internos, no se podía ver tanto la implementación externa a simple vista. Y este periférico, el timer o el temporizador, ya es pues un periférico que puede interactuar por medio de PWMs, que son moduladores de ancho de pulso, por capturas de señales de entrada, capturar tiempos, capturar triggers, flanco de subida, flanco de bajada. Entonces, todas estas situaciones ya lo vamos a poder realizar con el timer A. Es el capítulo 11 y este micro tiene dos timers, timer A y timer B, bueno, dos tipos de timers, no solamente dos timers, sino dos tipos de timer, timer A y timer B. Son muy parecidos en su estructura, pero tienen unas pequeñas diferencias esenciales que vamos a ver y nos va a hacer pues decidir si usar uno u otro. Pero los dos timers son 16 bits. Entonces pues vamos a empezar con el timer A. Entonces vamos a ir a la hoja de datos para saber cuántos timers A tiene este microprocesador. Pues si nos vamos por aquí a la especificación del MCP 150X o 160X, nos dice que solamente tiene un timer de 16 bits, un timer A, con tres registros de captura y comparación. Ahorita vamos a ver qué significa esto de captura y comparación. Solamente para estar totalmente seguros que es solamente un timer, pues vamos a ver mm, si hay alguna como especificación, así una tablita que nos diga, sí, estos son digamos, los timers que tiene esenciales, ¿no? Pero aquí vamos viendo que parece ser que sí, solamente tiene un timer. El timer tiene dos vectores de interrupción, uno para la captura y comparación cero y otro para la captura y comparación uno y 2 o los restantes y para el sobreflujo, pero igual eso también lo vamos a ver poco a poco más adelante. Y sí, parece ser que sí, realmente no hay una tablita como tal, me parece. Pero, pues, en el diagramita que aparece al inicio, puede ser que ahí nos indica que solamente tiene un timer, ¿ok? Timer A3, que significa que son tres módulos de captura y comparación, ¿ok? Entonces, si se fijan, el 3 que tiene aquí no significa que hay tres timers o que es el timer número 3, sino son los módulos de captura y comparación que tiene. En este caso, el timer A tiene tres módulos de captura y comparación. El timer B puede tener 7 o 3 dependiendo del microprocesador, ¿ok? Del modelo de microprocesador. En este caso, el MSPF 115X tiene un timer A de tres módulos de captura y comparación y un timer B de tres módulos de captura y comparación. El 1.6, que es el que nosotros tenemos, el 169, tiene un timer A de tres módulos de captura y comparación y un timer B de 7 módulos de captura y comparación. Por eso se le llama B7 y A3. Y el 161X, de igual forma tiene un timer A3, 3 módulos de captura y comparación, y un B7 de 7 módulos de captura y comparación. ¿Ok? Bueno, dicho esto, pues ahora sí vamos a la teoría en forma y vamos a ver qué nos indica que tiene el timer. ¿Ok? Muy bien. Bien, pues un timer, un temporizador es un contador realmente. Su estructura básica o su estructura central es un contador que va a estar contando dependiendo de un reloj de entrada, ¿ok? Entonces, este reloj de entrada pues puede ser interno o puede ser externo. Cada vez que este reloj ocurra un flanco de subida, va a aumentar uno el contador, ¿ok? Entonces, todo dependerá de la frecuencia de reloj de entrada. Esta frecuencia de reloj de entrada es la que nos indicará el máximo periodo alcanzado, bueno, sería el mínimo periodo alcanzable o la máxima frecuencia alcanzable, ¿ok? Entonces,
Ahorita vamos a ver, 16 bits significa que es su resolución, es decir, que puede contar esta cantidad de bits en codificación, es decir, del 0 hasta el 65.535, ¿ok? Eso significa que son de 16 bits. Un timer de 8 bits cuenta de 0 a 255 y eso indica la resolución, qué tanto tiempo puede estar contando sin ocurrir un sobreflujo. Y con esto podemos pues hacer conteos más precisos, porque este reloj de entrada, el que nos indica cada conteo, cada subida de conteo, pues sabemos su frecuencia, por lo tanto podemos saber en qué momento se va a ocurrir cierto tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, nos indica aquí el primer módulo o el primer submódulo, subsección, el timer A, su introducción. Dice, pues obviamente que es un timer de 6 bits, indica su resolución, es un contador, el timer es un contador realmente y que tiene tres módulos de captura y comparación. Captura significa que podemos nosotros capturar una señal de entrada por medio de un pin digital y poder decir, obtener en qué momento se capturó eso. Esto nos sirve para detectar tiempos transcurridos en lo que ocurre el cambio del pin. Podemos capturar flancos de subida, flancos de bajada o los dos flancos. Entonces nosotros podemos decidir o detectar, un ejemplo, que si nosotros presionamos un botón y queremos saber cuánto tiempo lo hemos estado presionando, podemos utilizar un timer de captura para estar revisando el tiempo que lo dejamos presionado. Y al momento que lo dejamos de presionar, el timer nos indica, ok, guarda ese valor en su registro y nos dice tantas cuentas estuvo encendido bueno, apretado el botón. Entonces nosotros podemos determinar el tiempo que estuvo apretado. Esto lo utilizamos mucho, una aplicación muy básica es cuando ocupamos decir, tenemos una LCD y ocupamos configurar algunas cosas y decimos, ok, no tenemos muchos botones, por lo tanto podemos decir, ok, si dejas apretado el botón 5 segundos, un ejemplo, 5 segundos se va a desplegar el menú 1, pero si lo dejas apretado 10 segundos se va a desplegar el menú 2. Si lo dejas apretado menos de 5 segundos, vas a cambiar entre opciones del menú. Un ejemplo, es un pequeño ejemplo, pero es para ese tipo de situaciones que puede servir. O también hay sensores que miden distancia, un ejemplo, y dependiendo de cuándo se triggerea el pin digital o cuándo cambia a 1 y a 0, pues podemos detectar el tiempo que ha transcurrido o la distancia que ha detectado. Son unos ejemplos de captura. Y la comparación hay un registro de comparación. El timer sí cuenta de forma descendente o ascendente o descendente, dependiendo de la configuración y va a contar a un cierto límite, ¿no? Puede ser al máximo, su resolución máxima, que sería sobre XFFFF o 65.535. Y podemos poner un registro que compare un valor intermedio entre 0 y 65.535 o el valor máximo. Y cuando ocurra esa comparación o cuando se haya alcanzado ya sea un valor menor a ese punto o un valor mayor, pues puede ocurrir una situación en un pin de salida. Eso es el módulo de captura y por lo regular se utiliza para modular anchos de pulso. Ok, vamos a verlo también después. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues nos indica que este timer puede soportar múltiples módulos de captura y comparación, o sea, tres. Puede sacar salidas PWM, que es con el módulo de captura, y, perdón, de comparación, y puede detectar intervalos de tiempo, que es con el modo de captura. Eh, También tiene pues una capacidad extendida de interrupciones. Cada módulo de captura o comparación tiene una interrupción y también tiene una interrupción de sobreflujo. Pueden ser generados por el contador en sobreflujo, que es el que les comento, o por cada módulo de captura y comparación, que es lo que acabo de indicar, ¿no? Entonces, ese timer es asíncrono. Asíncrono significa que no está regido por el reloj del CPU o del sistema. Si bien se puede elegir y eso lo convierte en forma síncrona al CPU, nosotros podemos elegir o alimentarlo por una señal externa que no tiene nada que ver con el funcionamiento interno. Por eso se le dice que es asíncrono, ¿ok?
y 16 bits es su resolución y tiene cuatro modos de operación, que sería, lo vamos a ver más adelante, pero es detenido, es conteo hacia arriba hasta el máximo, conteo hacia arriba hasta un valor determinado o conteo arriba y abajo, ¿ok? De forma triangular. Se puede seleccionar y configurar la fuente de reloj, lo que les comento, una fuente de reloj externa o una fuente de reloj interna a nuestras necesidades y a la frecuencia que nosotros la ocupemos. Tiene tres registros de captura y comparación. Se puede configurar forma pues un tanto flexible, como queremos que salga o cuando haya una comparación, cómo queremos que reaccione el pin de salida para poder utilizar o crear señales PWM. Podemos obtener el valor tanto de la salida como de la entrada en cualquier momento por medio de un registro y así podemos saber el valor del exterior, ¿ok? Muchas veces hay pines que no tienen interrupciones GPIO. En este micro en particular, los GPIO, si los recordarán, tienen interrupciones en el puerto 1 y puerto 2, pero los demás puertos no tienen interrupciones. Pero muchas veces se ocupa obtener una interrupción en algún otro pin que no sea el puerto 1 o el puerto 2. Pues la forma de que nosotros dice esta opción de que la entrada y la salida están lachadas, significa que nosotros podemos crear una interrupción de captura para poder obtener la interrupción de un pin que no sea el puerto 1 y el puerto 2. Esa es una buena, digamos, aplicación para poder obtener interrupciones en otros pines que no sean los que están por default en el GPIO. Y pues tiene un decodificador para las interrupciones, eso lo vamos a ver, se llama un vector de interrupt, que lo que nos indica es fácilmente decir por prioridades cuál es la interrupción que debe de atender el timer. ¿Ok? Y bueno, aquí nos dice que debemos de utilizar la palabra completa. Dice que las cuentas es usada a través de este capítulo, o sea, la palabra cuenta, ok, count, es usada en este capítulo. Significa que el contador debe estar en el proceso de cuentas, ¿no? La acción, para la acción que tome lugar, ¿no? Y si un valor particular es directamente escrito al contador, entonces la acción asociada no tomará lugar. ¿Ok? A ver, dice, count es usado a través de este capítulo. Eso significa que el contador debe estar en el proceso de conteo para que la acción tome lugar. Si un particular valor es directamente escrito al contador, entonces una acción asociada puede no tener lugar. Bueno, eso no se le entiende muy bien. Vamos a ver si después lo aclaramos un poco. Y por último, para terminar este videito, vamos a explicar el bloque, el diagrama de bloques del timer A. Recuerden, tiene dos timers, timer A y timer B. Solamente tiene un timer A y solamente tiene un timer B. El timer A tiene solamente tres módulos de captura y comparación. Realmente el bloque es muy sencillo. Tiene un bloque general, un bloque que va a regir los demás módulos de captura y comparación, o sea, el periodo, la frecuencia en el cual va a estar trabajando el reloj, que va a estar trabajando todos los bloques de captura y comparación, va a ser el mismo, se va a regir por una misma frecuencia todo el timer. ¿Ok? Sumamente importante. Este contador va a regir y va a hacer funcionar los registros de captura y comparación. ¿Ok? Pero no, o sea, cada punto de captura y comparación no es independiente, todos están regidos por un mismo contador. ¿Ok? Eso es lo que quiero que quede bien en claro. Y pues aquí el bloque del timer, el principal, el que va a regir, el que va a señalar cuál es la frecuencia de conteo o el periodo de cada cuenta, cada cuánto se va a aumentar un conteo, pues lo rige este bloque. Realmente muy sencillo, hay unos bits que seleccionan el reloj. TAC CLK es un pin externo, timer A reloj, ok, CLK es de reloj, clock.
Y es un pin externo que podemos nosotros alimentar con una frecuencia y esa puede regir el contador. ACLK es la frecuencia interna del reloj auxiliar, SMCLK el su master clock, que es el reloj secundario de nuestro microprocesador, y el INCLK, que es otro pin externo que podemos nosotros también ponerle un reloj externo, ¿ok? Se elige con estos bits. El IDX es el divisor. Si nosotros, digamos, el SMCLK es muy rápido para nuestras cuentas, nosotros lo podemos dividir para que alcance un cierto periodo un tanto más lento, ¿no? O sea, a lo mejor un segundo, un ejemplo. Si no está la división, a lo mejor no alcanzaríamos al segundo, y si dividimos, a lo mejor alcanzamos llegar al periodo del segundo. Es un ejemplo nada más. ¿Ok? TACLR, este limpia lo que sería el timer, las cuentas del timer, pero también limpia lo que sería el divisor. También vamos a ver, creo que limpia algo más, no sé si limpie el modo de conteo, me parece. Ahorita vamos a ver qué limpia el TACLR, pero lo que hace este bit es simplemente reiniciar el contador al 100%. Después el timer, pues va a haber un punto de sobreflujo, y cuando haya un sobreflujo va a setear esta banderita, el TIFG. Cada vez que rebasa las cuentas máximas, va a setear esta bandera. Las cuentas máximas puede ser a un valor determinado o un valor, o el máximo que sería FFF. ¿Ok? Bueno, 4 Fs. Y el modo de conteo es el que nos indicará si está detenido el timer, si cuenta hasta el máximo número, si cuenta hasta un número determinado, o si cuenta hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? En forma triangular. Y listo, aquí nos indica que el modo de conteo, cuando cuenta un valor un valor determinado, utiliza el EQ0. El EQ0 es el valor de comparación, el TACCR0. El EQ1 es el TACCR1 y el EQ2 es el TACCR3, ¿ok? Creo que por aquí está, que sería esta parte, ¿no? Aquí está el EQ2, que es la salida del comparador 2, el EQ1, que es la salida del comparador 1, y el EQ0, que es la salida del comparador 0. Por eso se utiliza el EQ0 aquí, que sería el que regiría el valor máximo a contar. Eso lo vamos a ver después. Y cada módulo de captura y comparación, pues tiene este diagramita, pero yo creo que eso lo vamos a ver en un siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.